Haz que tu vida cambie de forma radical, pero para bien. Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más y hoy os voy a hablar uno de los temas quizá más importantes a nivel práctico, que es, digamos, cómo sintonizar nuestra frecuencia vibratoria, por decirlo así. Bueno, ya sabemos que todo es vibración, o sea, en diferentes frecuencias. De hecho, pues Tesla también dijo que si queremos entender el universo, lo tenemos que entender en términos de energía, frecuencia y vibración, pero ya a un nivel, vamos a decirlo así, en psicología o en terapias holísticas, pues se entiende por vibración lo que nos producen las emociones. De hecho, y esto está demostrado por la neurociencia también, que las emociones, nuestros estados emocionales tienen una gran influencia a nivel hormonal. Son, digamos, como reacciones bioquímicas que afectan a nuestro cuerpo, ¿no? Y esto sobre todo es muy importante a nivel preventivo, sobre todo, al menos es lo que yo pienso y lo digo de propia experiencia. Bueno, pues entonces, como lo más importante es estar en una frecuencia vibratoria que fluya, que no nos bloquee, para que podamos estar en armonía, que es de lo que se trata, con el universo, pues hay que entender una cosa, que esto se demuestra a través de las emociones, como ya os he dicho, y está también demostrado que hay emociones que nos producen estrés, pues malestar, nos hacen sentirnos mal, preocupación. De hecho, esto está también en la escala de David Hawkins, cómo realmente nuestros estados emocionales afectan a nuestro estado vibracional, ¿no? Vale. Entonces, esto lo sabemos, cómo es, digamos, cuando sabemos realmente cuando una emoción o una vibración es buena o es mala. Para mí, digamos, la referencia buena es cuando es un estrés, pues vamos a decirlo así, de alguna manera patológico. O sea, cuando no es un estrés que tenga una funcionalidad, como puede ser para salir de un problema, de hecho el estrés, hay un estrés positivo, ¿no? Pero llega un momento en que ese mismo estrés puede convertirse en negativo, ¿no? Y eso produce efectos negativos en nuestra bioquímica, a nivel hormonal, y eso se demuestra, bueno, pues incluso a nivel celular. Vale. Entonces, hay unas maneras de mantener estos niveles vibracionales a un nivel pues positivo, ¿no? También hay que reconocer otra cosa que es muy importante, que la vibración, nuestros estados emocionales son como productos frescos, ¿no? O sea, tú puedes estar en un nivel de conciencia elevado, pero tener un día malo. Y todos tenemos, porque estamos en, digamos, en un continuo devenir, en una contradicción interna a través de nuestro diálogo interno, del ego, pues estamos, digamos, en una especie de, vamos a decirlo así, que no debería ser así, pero una especie de dicotomía o lucha interna con nosotros mismos, ¿no? Vale. Vale, entonces, ¿cómo realmente, qué podemos hacer para elevar nuestra vibración y cambiar nuestra vida de forma drástica? Ya os digo que aquí lo importante es tener también la constancia y la conciencia de que es así para, digamos, actuar, ¿no? Eso es importante. Bueno, pues lo primero y lo más importante es cuando nos damos cuenta a nivel incluso consciente, hay gente que lo sabe de forma ya intuitiva, es ser consciente de que nuestras emociones provienen de nuestra manera de pensar. Y eso no quiere decir que no haya
que tener unos ciertos pensamientos o que quites tus creencias, pero que sí, que esos sentimientos, esas emociones provienen de nuestros patrones de pensamiento, que muchas veces son incluso lo que se llama erróneos, ¿no? Vale. Entonces, sabiendo eso, pues podemos de forma consciente observar nuestros pensamientos sin negarlos para, digamos, no involucrarnos en ello y de alguna manera separarnos del efecto, ¿no? Digamos que si no lo vemos de la misma manera, si no lo percibimos de la misma manera, no nos va a afectar tanto. Evidentemente seguimos teniendo nuestros pensamientos, lo cual nos van a producir unos sentimientos, pero si ves desde la observación esos pensamientos, o sea, ves tus pensamientos como unos globitos, por decirlo así, y no te involucras de forma directa con ellos, pues puedes tener una actitud más neutra, no estar tan involucrado en esos pensamientos negativos, que ya os digo, para que no tengas esa emoción tan negativa. Entonces, observa tus pensamientos y míralo desde la distancia, desde la neutralidad, porque daros cuenta que en el universo todo es neutro en realidad, ¿no? Somos nosotros los que juzgamos con nuestros pensamientos. Entonces, aunque de hecho ya estén esos pensamientos muy hechos dentro de nosotros, de nuestro sistema de creencias, y no los quieras cambiar, pero ya solamente el mero hecho de entender de que es eso lo que te causa la emoción y observarlo, solamente eso, sin tener que dejar de creer tus creencias, pues ya solamente eso, pues, ¿cómo se dice? Es que mezclo, perdona, con el sueco ahora. Digamos que quita la dramatización, ¿no? O sea, lo ves de una manera mucho menos dramática, ¿no? Y de eso hace que lo veas de una forma más neutra. Entonces, observa tus pensamientos, no te los tomes tan en serio y míralo desde la observación y la neutralidad. ¿Para qué? Para que, digamos, no sientas ese sentimiento de una manera tan negativa, porque si hay algo que podemos elegir, lo único en realidad es nuestros pensamientos. Podemos elegir nuestros pensamientos. Cuando te das cuenta de eso, te empoderas. Esto es lo más importante, ya os digo, esto es la base crucial. Y de ahí, pues esto es también una especie, si queréis, una especie de meditación. Hay muchos tipos de meditación, pero yo creo que quizá la más importante para mantener nuestra vibración de una manera más neutral, más ligera, pues es observar nuestros pensamientos. Vale. Pero aparte de eso, hay más cosas que podemos hacer. Y que son todos ellos, ya os digo, también cambios conscientes. Vale, bueno, pues cambios conscientes, pues es lo que os decía antes, un poco de lo mismo, es darte cuenta de tus creencias originarias, de tus pensamientos que dan lugar a esos sentimientos. El mero hecho de darte cuenta de ello, de tus creencias, y que, digamos, las observes, que no te las tomes tan en serio, ya solamente eso en sí ya te va a ayudar, ya solamente eso. Por lo menos en el momento, digamos, de la rabia, de la frustración. Otro punto, otra cosa que también está totalmente demostrada y es la musicoterapia. De hecho, la música tiene el efecto de estructurar, digamos, los organismos o las partes más pequeñas, incluso estructuras de algo como es el agua, aunque no sea quizá demasiado científico, aunque se ha demostrado, sí es verdad que la música, y eso sí está demostrado, es que la vibración que nos produce la música tiene un efecto u otro en nuestro organismo. De hecho, la música ya de por sí va directamente a nuestro cerebro y es capaz, digamos, de amansar a las
más fieras. Bueno, pues eso es muy importante. Otro punto que también podéis tomar en cuenta es estar en la medida de lo posible, rodeados pues de gente inspiradora, positiva. Eso también es muy importante. Podemos elegir. Otro punto también importante es cuidarnos pues a nivel holístico, nuestro cuerpo, pues estar en armonía. Aparte de este punto, que se habla mucho de eso, de la alimentación, del ejercicio, son complementos, pero que todo ayuda, porque digamos que es la suma de todos estos factores. Un factor que yo veo súper importante, muy importante, hoy en día, sobre todo, es hacer tu propia censura, entre comillas, de las noticias. Eso no quiere decir, escucha, que no veamos las noticias, incluso las posibles barbaridades que se puedan ver a veces, o por llamarlo de alguna manera. Pero no estar, o sea, tener, digamos, una selección o limitar el tiempo que estás visualizando eso, ¿no? Porque si al final lo estás visualizando una y otra vez, pues nos va a afectar, vas a hacer eso tu mundo, ¿no? Entonces, noticias sí, pero digamos, pues con restricciones. Yo creo que de la misma manera que, que ya se ha prohibido el tabaco o se prohíbe otras drogas, debería de también tenerse en cuenta el tiempo que se mira pues las noticias nocivas, ¿no? O digamos dramáticas, porque al final hacen hincapié en una parte de la realidad pues que al final empequeñece tu mundo, ¿no? Y te afecta también, ¿no? Vale, otra cosa que también os puede ayudar, pues hacer, por ejemplo, una terapia de aromas, o sea, lo que son los sentidos. Dar a tus sentidos buenas sensaciones, buenas vibraciones, aromaterapia, colorterapia, o sea, todo eso es vibración y además está demostrado. Entonces, vivir en armonía, tener tu casa en armonía, todas esas cosas nos ayudan. Lo que pasa es que muchas veces hemos normalizado el caos, el desorden y al final pues ya formas parte de él, ¿no? Bueno, pues desnormalizarlo y poner las cosas pues en un estado mucho más armónico, ¿no? Vibracional. Bueno, otra cosa que también es súper importante es que hagáis journaling también. ¿Qué es journaling? ¿Qué es? Bueno, pues journaling es escribir. Yo siempre lo digo, el mero hecho de escribir tus pensamientos, de todos los días tener al menos 5 minutos para ver lo positivo y agradecer, pero escribirlo, bueno, pues todo eso tiene mucho más efecto para, digamos, poder en un estado de equilibrio vibracional. Bueno, también, ¿qué más? Sí, sé amable de forma consciente. A veces puede ser difícil, pero hay un dicho en inglés que dicen fake it until you make it. Y es un poco verdad, o sea, si tú al final fuerzas un poco lo que es la sonrisa, al final estás engañando a tu propio sistema nervioso y al final vas a acabar riéndote, pero de verdad, ¿no? Bueno, pues eso también es un factor más, ya te digo, con sus limitaciones, pero que también puede ayudar. De hecho, lo más difícil es empezar, pero una vez que empiezas, igual que con el deporte, el ejercicio, el tener una posición positiva, o sea, bueno, pues todas estas cosas afectan a nuestro cuerpo, a nuestra vibración. ¿Qué más? Sí, bueno, pues tener una actitud de curiosidad, una actitud de no juzgar, digamos, de ser un poco como el niño que tienes dentro y vivir la vida pues sabiendo de que, pues bueno, pues de procurar no ir amargado por la vida, por decirlo así, ¿no?
Y luego también os aconsejo algo también que se llama la risoterapia, ¿no? Y eso es un poco lo que os decía antes, fake it until you make it. Si lo repites y lo haces, pues puede incluso también ser muy efectivo. Y luego también, ya es el último que os voy a decir, hablando de ser pensamientos positivos, pues una cosa, y ya para terminar por hoy en este tema, es deciros que también es igual de importante, incluso es el primer paso, es canalizar los sentimientos negativos. ¿Y cómo? Bueno, pues expresándolos, pero de una forma canalizada. Eso sí, es una manera de liberarte de esa negatividad. Lo que pasa que es muy diferente hacer uso o hacerlo excusa para, digamos, pasarte a lo que es la negatividad, y otra cosa es canalizarlo, ¿no? Entonces, canalizar esos sentimientos para liberarte de ellos, aceptándolos, temperarlos, por decirlo así de alguna manera, sacarlos a ventilarlos de alguna manera, sin, digamos, afectar negativamente a tu entorno. Y a partir de ahí, una vez que los has aceptado, es mucho más fácil. Y ya os digo, para eso, por ejemplo, meditaciones, visualización y el más fundamental es la respiración. Una vez ya ventilado el sentimiento negativo, es ya cuando ya estás limpio, y es a partir de ahora cuando todas estas técnicas van a tener mucha más efectividad en cada uno de vosotros. Yo os lo digo esto porque os lo digo de verdad, esto a mí me ha cambiado la vida y os lo recomiendo sinceramente. Vale, entonces, si queréis cambiar la vida en positivo, estos son trucos, bueno, no trucos, técnicas, herramientas muy efectivas, demostradas, y os deseo la mejor de las suertes. Bueno, pues nada, si os ha gustado, un like, os dejo también más información y bueno, pues cualquier cosa, pues os deseo lo mejor y la más alta de las vibraciones. ¿Mm? Bueno, pues nada, hasta luego y nos vemos. Chao.